En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso de gloria a nuestro Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Y quiero pedirles otro aplauso, no para el Señor, sino para los actores. Le vamos a invitar a... están... Un plano... Tenemos a Meli haciendo el papel de Juana, Fernando y Checho haciendo el papel de Cleofas y Tobías caminando por Emaús, y lo tenemos a Marcos haciendo el papel de Simón de Cirene en ese trayecto hasta el Gólgota. Realmente bendecidos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Han sido una herramienta en las manos del Señor. Ahora sí pueden ir a vestirse de esta época. Y hoy escuchamos en el comienzo del desarrollo del musical, todos tenemos una historia. Y qué verdad tan grande y a la vez tan olvidada, tan dejada de lado por nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Y ellos pudieron representar de alguna manera algunas de las realidades que nosotros podemos llegar a estar viviendo o sintiendo que vivimos, ¿no? Es inevitable saber que si estamos acá hoy, si estás sentado en medio de nosotros o en algún lugar nos estás viendo desde la transmisión, darnos cuenta de que hay una historia en nosotros, darnos cuenta de que varios de nosotros ya tenemos algunas canas, vamos en una competencia, algunos más, otros menos. Canas, por las dudas. Pero nuestra historia no es solamente historia. No es solamente decir hay algo detrás, hay cosas buenas que nos han sucedido, hay cosas maravillosas de las que podemos estar plenamente satisfechos y haberla disfrutado en gran escala. Sin embargo, hay otros capítulos de nuestras historias de vida que pueden llegar a llevarnos varias emociones, vergüenza, aflicción, tristeza, amargura. Pero así como vimos en las historias que fueron representadas, también el Señor ponía esta convicción en mi corazón. No importa tanto cuántos capítulos, o si venimos medio empatados, o si hay más capítulos tristes que alegres, o si hay más capítulos de vergüenza no importa tanto eso, sino que nosotros podamos entender que la Pascua es un lugar en donde nuestras historias pueden ser redimidas en Cristo Jesús. A partir de la Pascua, nosotros podemos entender y podemos abrazar y disfrutar que lo que haya sido en nuestra vida se ha transformado. Porque eso es lo que opera la cruz. Porque eso es lo que viene a ser para todos nosotros esa cruz de la cual recién cantábamos con tanto fervor en nuestro corazón, esa cruz que yo siempre voy a amar. No porque amamos la madera, sino porque amamos y entendemos y amamos lo que entendemos que esa cruz representa para nosotros. La palabra nos cuenta que Simón la llevó un tramo a la de madera, porque él nunca hubiese podido cargar la cruz que de verdad Jesús estaba llevando en su espalda. La cruz que nos representaba a todos nosotros. Pero entender entonces que cuando ingresa la cruz, cuando irrumpe la cruz a nuestras vidas, toda nuestra vida, nuestra historia, esa de la que recién nos hicimos conscientes que tenemos, es transformada o puede llegar a ser transformada si nosotros abrazamos la cruz. 2 Corintios 5:17 dice: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo.
Y qué tremenda declaración. Pero para que nosotros nos la tomemos, para que nosotros nos abracemos a esa certeza, a esa convicción, a esa declaración que la misma palabra nos enseña de que si estamos en Cristo, ya somos una nueva criatura. Esa historia muchas veces se nos presenta a nosotros para que nos quedemos. Esa historia muchas veces se nos presenta a nosotros para que nos pasemos por alto muchas oportunidades que Dios nos está dando o que nos ha querido dar. Y este tiempo es un tiempo en el que el Señor quiere que nosotros podamos tomar nuestra historia, darle valor a nuestra historia, pero no por lo que nuestra historia es o por lo que nosotros seamos, sino por lo que Cristo puede hacer con alguien que se rinde a sus pies. Todos nosotros, dice Romanos, estamos destituidos, lejos, apartados de la gloria de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestros propios medios. Es tristísima nuestra realidad sin Cristo. Es tristísima la situación en la que nos encontramos cuando no hemos alcanzado a comprender nuestra necesidad de Cristo. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Es como que nos han echado. Alguien que tenía un cargo, que tenía un título, que tenía una plataforma y que le llega una orden de desalojo. ¡Chao! ¡Andate! Estábamos en la misma condición que Adán y Eva cuando pecaron, desobedecieron a Dios. Y Dios, por incompatibilidad de esencia, tuvo que decir, se tienen que ir del jardín. Ellos estuvieron... Mirando esa imagen sería la más poderosa que nos puede llegar a servir a nosotros para identificar lo que significa estar destituidos de la gloria de Dios. Estamos out. Perdimos. Hasta que llega Cristo. Y Él decide perder por amor a nosotros. Porque, como cantábamos hace un ratito, porque Él vive, nosotros tenemos esperanza. Y verdaderamente Él vive. Hoy no me quiero detener a hablar de la evidencia que tenemos y de cómo podemos probar con muchísimos argumentos la resurrección de Jesús, que de hecho lo podemos hacer. Así que cuando alguien le diga la fe es simplemente un verso aprendido, ustedes con toda certeza empiecen a estudiar, ¿no? También, pero podemos y tenemos argumentos poderosos para defender lo que la palabra de Dios nos enseña que fue y es real. Jesús resucitó. Y ese Jesús resucitado transforma vidas y sigue transformando vidas. Y hoy quiero hablarte de los tres personajes o de las tres historias que de alguna manera nos han llegado a través de la actuación de hoy. Él sigue siendo nuestro sanador. Juana hablaba acerca de esto. Y si bien no tenemos su historia en la palabra, no tenemos siquiera su nombre, medio que se lo robamos a otros pasajes, Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56, dice que unas mujeres que seguían a Jesús fueron y lo seguían de lejos y fueron a la tumba. Y dentro de esas mujeres que seguían a Jesús hay un montón de mujeres representadas, hay un montón de historias representadas. Y entonces me animé a hablar acerca de varias cosas que el Señor viene a sanar a nosotros. Porque nosotros podemos tener el alma herida. Y nosotros necesitamos saber que necesitamos pasar nuestra historia por Jesús, para que nuestras heridas, para que nuestros fracasos, para que lo que en nuestra alma pesa, duele, sangra todavía, sea transformado por el poder que tiene la resurrección de Jesús. Podemos estar enfermos y Él sigue siendo el que sana a los enfermos. Él sigue siendo el que opera con su poder milagroso. Él sigue siendo ese y nos invita a nosotros a que sigamos confiando. Por supuesto que tenemos hoy herramientas de la medicina, gloria a Dios por eso, pero Él no ha dejado de sanar. No dejemos de confiar en Él y de seguir clamando, porque Él puede intervenir en nuestra historia cuando
cuando nosotros menos lo esperemos, cuando Él más lo decida. En nuestra vida muchas veces necesitamos que Él nos sane de vacíos que han quedado. Esas cosas de las cuales no nos podemos levantar, esas pérdidas de las cuales no nos podemos restaurar, esas cuestiones que uno dice, sí, pero ya no es lo mismo. El Señor no es que no le importa lo que nos haya pasado, pero Él es el que completa la vida de cualquiera, sea cual sea esa pérdida, ese vacío, ese sinsentido que sienta en su interior. Nuestra vida puede habernos dejado secuelas por lo que nosotros hemos hecho, por nuestros propios errores, por nuestras propias decisiones. Podemos tener secuelas y decir, yo soy así por lo que a mí me hicieron, por lo que a mí me pasó, por lo que me empujaron a hacer y no lo puedo cambiar, no lo puedo superar. Podemos llegar a tener estas realidades de nuestra vida. Pero Jesús sigue siendo sanador. Jesús, así como decía en su diálogo Juana, aquellos que lo buscan y aquellos que buscan escucharlo y creer en lo que Él está hablando, empiezan a recibir sanidad de su historia en su cuerpo. Como dije recién en la oración, no importa tanto cómo hayamos llegado hoy acá. Yo quiero invitarte a que podamos empezar a mirar nuestra historia con la alegría de saber que Jesús la puede transformar y que hoy nosotros podamos empezar a visualizar en fe que todo esto que nombré puede ser transformado por un encuentro real con el Hijo de Dios. La mujer samaritana en Juan capítulo 4 dice que caminaba en el desierto hasta el pozo de agua donde tenía que ir a buscar el agua para su diario vivir. Y lo hacía en un horario totalmente atípico, totalmente cruel, porque no había tenido una vida lo suficientemente acorde. Había tomado malas decisiones. La habían herido también. Pero en ese encuentro, en ese momento en el que el Señor transforma su vida, su historia con esa intervención que hace, la mujer samaritana cambia para siempre. Y se convierte en la misionera o la primera misionera que nos cuentan los evangelios. Esa mujer rechazada, esa mujer desprestigiada, esa mujer herida por un encuentro con Jesús se transforma en una mensajera del evangelio. Y eso también podemos ser nosotros. ¿Cuál es nuestra situación en esta noche? ¿Cuál es tu herida? ¿Cuál es tu vacío? ¿Cuál es tu dolor? Juana representaba a una mujer de muy buena posición. Aquella que podríamos decir, ¿qué le podía faltar? Tenía acceso a todo. Pero a veces, hermanos, tener acceso a todo no nos garantiza acceso a la paz y a la plenitud, porque eso no se puede adquirir. Eso se disfruta cuando uno tiene a Cristo. En nuestra historia hoy, démosle el lugar, porque un encuentro con Jesús puede transformarlo todo. Un encuentro con Jesús puede transformarlo todo. Y quiero que te llenes de esperanza, quiero que nos llenemos de esperanza, porque muchas veces vivimos víctimas de nuestra historia y decimos, yo no voy a cambiar, ya soy así. Con las cosas buenas y las cosas malas lo hacemos, ¿no? Pero quiero decirte, no necesitas morir como llegaste hoy. Tu vida puede cambiar con el poder de Jesucristo. Después tenemos a dos que van camino a Emaús. Y Jesús sigue siendo, además de seguir siendo sanador, seguir siendo transformador de historias, seguir levantando vidas desde la miseria, Él sigue haciendo arder corazones. Estos dos discípulos de Jesús seguramente no eran de los 12 porque se habían alejado,
Pero estos dos discípulos de Jesús dice que iban desconcertados, iban confundidos, no iban alegres. Jesús ya había resucitado, ellos ya habían escuchado esa noticia. Sin embargo, esa noticia no los había calado, no la habían comprendido, estaban desorientados, estaban aturdidos. Ellos muchas veces, ellos representan lo que muchas veces nos sucede a nosotros cuando escuchamos y sabemos que Dios hace, que Dios habló, que Dios dijo, que Dios prometió, pero no lo hemos podido ver en nuestras propias vidas. Y entonces escuchamos que alguien cuenta un testimonio y escuchamos que alguien hace algo y escuchamos de la palabra de Dios, pero no nos ha podido transformar a nosotros, estos discípulos que lo habían visto, lo habían conocido, habían comido con Él, iban caminando tristes y desamparados. Hermanos, yo muchas veces camino triste y desamparado sabiendo quién es mi Señor. Este es un lugar en el que necesitamos continuamente ser ministrados en nuestras vidas. Porque el enemigo continuamente va a hacer, como hizo con Eva y como hizo con Adán, poner en duda la palabra y la promesa que Dios ha hecho sobre nosotros. Nosotros los juzgamos a veces a los discípulos, ¿verdad? Decimos, como decía acá Cleofas y Tobías, qué duros que eran. ¿Cómo no van a creer que el muerto latigado, atravesado, partido al medio, todo, en 3 días iba a resucitar? Pero ¿quién nos puede creer eso? ¿Cómo nos hubiese ido a nosotros en esa situación? Nos hubiese ido de la misma manera que nos cuesta creer que Él va a proveer para nuestra necesidad. Que Él va a ser el que nos va a acompañar en nuestra enfermedad. Que Él va a ser el que va a restaurar nuestro matrimonio, nuestra situación. Juzgamos a los apóstoles porque no podían creer que Jesús, que se lo había dicho unos días antes, que Él iba a morir, que iba a estar 3 días, que iba a resucitar. Era como, recuerden eso nada más. Pero a nosotros también nos cuesta que arda nuestro corazón continuamente con la palabra de Dios. Y lo bueno de esto, hermanos, es que Jesús se acerca a ellos. Jesús, a los que lo amamos y que a veces estamos confundidos o desorientados, no nos abandona. Me encanta esa imagen que Jesús nos dejó en la palabra y nos dice, yo me voy a acercar a ustedes en el momento en el que lo necesiten porque quiero seguir ardiendo, quiero mantenerme haciendo arder sus corazones. Amén. Salió. Quiero mantenerme cerca de sus corazones para que la esperanza de la palabra y de la promesa no se apague en sus corazones. ¿O no es difícil para nosotros también creer que cuando las cosas no van bien, Dios de alguna manera milagrosa va a hacer algo y va a intervenir en nuestra historia? Por eso el Señor nos llama a desafíos de fe. Y muchas veces vemos los desafíos de fe como para la iglesia, pero la fe es para lo cotidiano, es para aplicar la palabra de Dios a todos los aspectos de nuestra vida. La Pascua no es para que la recordemos en algún momento, sino que vamos a ver que la Pascua vino a ser para nosotros algo que transforme para siempre nuestra historia. Y me atrevo a decir que cada uno de nosotros tiene que experimentar su propia Pascua. Ese momento de tu historia en donde interviene Cristo y te hace saber que lo que Él hizo fue por vos, en particular por vos, y que va a seguir al lado tuyo. Y que aunque te hayas ido por el camino de vuelta a tu casa, Él no te va a dejar desanimado, sino que va a ir a buscarte, y lo que estás sintiendo, la incomodidad o esa falta de tranquilidad, es quizá el mismo Espíritu de Dios diciéndote, no te vayas más lejos, volvé a creer en la palabra, volvé a sostener tu vida. El Espíritu de Dios está cercano y dispuesto a nosotros para seguir revelándonos la verdad, para seguir revelándonos las intenciones que Dios tiene con nosotros. Juan capítulo 31 y 32
le dice Jesús a sus discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y muchas veces pensamos en esa libertad y decimos, ¿qué significará? Pero yo la veo en el camino de Emaús. Estos hombres iban prisioneros de la angustia, atravesados por el dolor, esclavos de la incertidumbre, y de repente cuando se encuentran con Jesucristo, que es la verdad, su espíritu es liberado y dice que tuvieron una alegría tan grande que no les importó volver a caminar ese trayecto otra vez para decirle a los demás, es cierto. Cuando el Espíritu Santo sopla en nuestro interior, cuando de verdad nosotros conocemos la verdad, pero no porque la sabemos, porque eso no se refiere esa palabra conocer, sino es absorbérmela, yo me la agarro, yo empiezo a vivir de eso, es conocer la verdad. Es ahí cuando nosotros empezamos a hacer lo que hizo la samaritana o lo que hicieron los que iban camino de Emaús. Volvemos a donde sabemos que hay una necesidad, donde hay otros esclavos, a decirle, hey, lo que dijo Jesús se cumple, su palabra es verdad, y cuando la conozcas y cuando la abraces y cuando la vivas, va a ser libre. Amén. Es tremendo. ¿Qué áreas de nuestras vidas hoy necesitan esa revelación? ¿Cuáles son tus preocupaciones que hoy te están esclavizando? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida que hoy te das cuenta que no cierra, no hay paz, como los que iban camino de Emaús? Alegría. Hoy puede ser un día de revelación y libertad en tu vida. El Señor está dispuesto. Y por último, el Señor sigue siendo el que sabe tu nombre. Esto también es un agregado ahí en la historia de Simón. Lucas capítulo 23, versículo 26, nos relata su intervención y dice que alguien que pasaba por ahí fue tomado para que lo ayudara a él a llevar la cruz. No tenemos relato de cuánto tiempo la llevó, no tenemos relatos de si hablaron o no hablaron con Jesús, o si hablaron con otro de los discípulos, o si Simón después se convirtió, no lo sabemos. Pero si bien no tenemos esos detalles, yo estoy seguro, no tengo dudas de que Dios conoce tu nombre. Dios conoce mi nombre. Él conoce la vida y la historia de cada uno de nosotros. Y si hoy estamos acá, puede ser que yo le cambie el nombre a ustedes, le ponga el nombre un nombre de fantasía, los rebautice. Ustedes díganme que sí nomás y sepan que hago el esfuerzo. Pero eso no pasa con el Señor. Ninguno de los que estamos hoy sentados acá, o si sea la primera vez que vinimos o hace mucho que no estábamos acá, no pasa desapercibido y no has pasado desapercibido del Señor. Él sigue sabiendo tu realidad y sigue estando cercano y dispuesto. Pero no solamente Él sabe lo que está pasando hoy en este lugar, Él sabe lo que pasó hoy a la mañana, ayer a la tarde, durante toda esta semana. Él sabe cada uno de tus pensamientos, cada una de tus acciones, cada una de tus palabras. Él lo sabe absolutamente todo. Qué problema, ¿no? Alguno de nosotros dirá, que no haya escuchado ese día que yo... Sin embargo, el Señor sigue diciendo lo que dice Isaías 43:1. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. No temas. Aún con tu historia a cuestas, aún con tus
capítulos vergonzosos y tristes que los tenemos todos, algunos un poco más jugosos que otros. El Señor nos mira y sigue recordando nuestro nombre y sigue amando tenernos cerca y sigue haciendo todo lo necesario y sigue siendo consciente y sigue disfrutando de decir: tú eres mío. Porque para eso Jesús llevó esa cruz. Vanessa decía al comienzo, su sangre fue el precio con el que compró toda tribu, toda nación. Su sangre fue el precio de tu vida. Él sigue recordando tu nombre, Él sabe tu nombre. Él va a seguir estando dispuesto a redimir tu historia. Dios sigue obrando. Dios sigue levantando con poder y Dios sigue levantando propósitos en cada uno de los que se deciden a creer. Hermanos, cada uno de nosotros estamos en el plan de Dios. Y quiero animarte a que puedas aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Recuerdo frases de los soldados romanos en la cruz. Ellos que se burlaron de Jesús, ellos que se rieron y lo escupieron. Ellos que se mofaron de aquel que decía ser el Hijo de Dios. Una vez que murió Jesús, mirándolo y mirando la evidencia, dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Que a nosotros no nos pase, que nosotros no nos olvidemos que si bien tenemos las puertas de la gracia abiertas para nosotros, necesitamos escribir nuestra historia con el Señor. Isaías 55, 8 y 9 dicen que sus pensamientos y sus planes son infinitamente superiores a los nuestros. Tu mejor idea no tiene ni comparación con el error más grande que Dios pudo haber llegado a cometer. Imagínate cuál es la idea más pequeña que Dios puede llegar a tener con tu vida. ¿En qué áreas de tu vida no estás pudiendo ver la intervención que Dios quiere tener en tu historia? ¿En qué áreas de tu vida no estás pudiendo ver tu sentido y tu propósito? Porque aparentemente en el andar cotidiano, Simón de Cirene se encontró con que pasó a la historia de la humanidad porque se lo encontró a Jesús. ¿Qué cosas estás necesitando que hoy el Señor te haga consciente y te muestre que Él sigue obrando y que Él sigue estando dispuesto a tocar tu corazón y a tomarlo para su obra? Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Muchas veces nosotros pensamos, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo nos vamos a poder levantar? ¿Cómo vamos a poder dejar realmente de lado todo lo que nos ha sucedido? ¿Cómo realmente Dios transforma? ¿Cómo lo hace? Efesios capítulo 1, versículo 19, en versión NTV, dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Pablo le está escribiendo a los Efesios y le dice: pido en oración que ustedes entiendan la grandeza del poder de Dios disponible para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Es poderosísimo ver y recordar la historia de la resurrección de Jesús. Es poderosísimo ver y recordar la obra que Jesús vino a hacer en la cruz y lo que sucedió al tercer día cuando Él, por la operación del poder de Dios, fue levantado de la muerte
y resucitó para traer esperanza y vida a cada uno de nosotros. Es impresionante ver eso, es algo que la mente humana no lo puede entender ni aceptar. Pero la palabra de Dios nos dice algo todavía más sorprendente. Ese poder que operó en Cristo para levantarlo de los muertos, ese poder sobrenatural increíble que venció la muerte y toda potestad de las tinieblas que podía tener algo para reclamar, ese poder de un Dios que con su palabra creó todo, ese es el mismo poder que sigue obrando y operando en aquellos que le creen y que lo buscan y lo aman. Es el mismo poder. Si ese poder de su palabra de la nada creó todo, si ese poder de su palabra, hermanos, levantó a Jesús de los muertos, ¿cómo ese poder de la palabra no va a poder cambiar tu historia? ¿Cómo sus promesas no van a poder con tu vida? ¿Cómo Él no va a cumplir lo que te ha prometido? El Señor sigue hablando. El Señor sigue sanando. El Señor sigue llamando a cada uno por su nombre, para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de la verdadera Pascua y del fruto de la verdadera Pascua. Quiero que hoy podamos llevarnos esto. Él quiere que disfrutemos del fruto de la verdadera Pascua, que es tu vida, una historia transformada por el poder de Dios. Cuando recordemos a Cristo resucitado, Él resucitó una vez y para siempre. Él ya resucitó, Él lo hizo. Él no va a volver a resucitar, pero sí va a volver a obrar en tu vida. Él lo va a volver a hacer. Y como decía Tobías y Cleofas, Él va a volver. Él va a volver. Y que esta vez no nos agarre distraídos. Y no solamente me refiero a su regreso en gloria. Él va a volver a hablarte. Él va a volver a despertarte. Él va a volver a que escuches su voz otra vez. Él va a volver a hablarte a través de la palabra. No pierdas esa oportunidad. La verdadera Pascua, que tu historia, la historia que Dios quiere escribir y que por la cual Él te creó y hizo un montón de cosas. En esta Pascua nosotros digamos, Señor, si ese poder estuvo disponible en esa tumba hace 2000 años atrás y dice tu palabra que sigue disponible hasta el día de hoy, yo me voy a levantar en ese poder y voy a dejar de ser víctima de mi historia y voy a dejar de poner mi historia como un límite, voy a dejar de poner mi historia como una excusa y voy a empezar a redimir mi historia, no con mi poder, no con mis ideas, no porque lo dijo el pastor, sino porque tu palabra dice que ese mismo poder que operó en Cristo Jesús el día de su resurrección es el que está operando en la vida de los que lo buscamos y que lo amamos. Y ese es el anhelo que está en tu corazón. Y si estás esperando un día de alumbramiento de parte de Dios y que vos decís, Señor, esta puede ser tu Pascua. Este puede ser el paso de tu historia de muerte a vida. Y yo te invito a que si ese sos vos, si hoy estás quizá entre nosotros, Cleofas, caminando preocupado, si hoy está quizá entre nosotros Juana, autosuficiente y aparentemente sin nada que la preocupe, pero vacía por dentro, o quizás estás entre nosotros Simón de Cirene, caminando en su rutina, distraído. Hoy el Señor quiere encontrarse con vos y levantar una historia con propósito y con poder. Y si uno de esos sos vos,
Yo quiero invitarte a que te puedas poner de pie y que podamos empezar a decirle: Señor, Señor, acá estoy. Sé mi Pascua hoy. Sé mi Pascua hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Que ese poder que operó en Cristo Jesús, que esa autoridad que operó en Cristo Jesús, que ese manto de gloria que operó en Cristo Jesús empiece a operar en nuestras vidas también hoy. Tu palabra dice, Señor, que ese poder que operó en Cristo, que esa fuerza sobrenatural que está en tu mano, obró, Señor, sobre Él para levantarlo de los muertos, algo tremendo, algo milagroso, algo único. También hoy, Señor, está abierto el cielo en medio de nosotros para transformar historias. Y por eso, Espíritu Santo, con total reverencia, con temor de tu nombre, hoy nos acercamos a ti para decirte: haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí, Señor, en el nombre de Jesús. No importa dónde hayas estado, no importa cuánto te hayas reído del Evangelio, no importa cuánto haya fracasado tu historia, no importa si esa historia la empezás a poner en los lugares correctos. Alguien hoy anhela que su historia atraviese una Pascua de gloria con el Señor. Empezá a clamar en tu lugar. Empezá a clamar en tu lugar. Levantá tu voz. El que tiene el poder para levantar tu historia está pasando en este lugar. El que tiene poder para redimir tu futuro, para redimir tu pasado y cambiar tu futuro, está en este lugar, en esta noche. Entonces, no podés quedarte callado, mi hermano, no podés quedarte callada, mi hermana. Así como el ciego Bartimeo empezó a decirle: Jesús, Jesús, Jesús. Espíritu Santo, despierta esa fe que cree lo imposible. Despierta esa fe, Señor, que nos lleva a confiar en que tú estás al control de toda circunstancia. En esta noche, Señor, que el poder de tu presencia, que sana, que transforma, que libera, que hace las cosas nuevas, Señor, se está moviendo en medio de nosotros. Por eso, Señor, oro para que los que están hoy enfermos en este lugar, con problemas en los huesos, con problemas en los músculos, Señor, con problemas en la vista, con problemas en las manos, Espíritu Santo, ruego que tu presencia y el fuego consumidor esté llevándose toda enfermedad, esté quebrantando toda cadena, toda atadura, Señor. Toda secuela, Señor, de la depresión, toda secuela, Señor, de momentos trágicos, todo trauma, Señor, en el nombre de Jesús, empiece a desintegrar frente a la revelación de tu gloria en medio de nosotros. Espíritu Santo, oro para que sanes esos corazones que han sido vulnerados. Señor, oro para aquellos que están con problemas de azúcar, de diabetes. Espíritu Santo, volvé a soplar sobre su páncreas en el nombre de Jesús. Activá los órganos que están, Señor, quietos. Incluso aquellos que fueron quitados, Señor. Obrá milagros creativos en esta noche en el nombre de Jesús. Que tu unción de sanidad, Señor, se manifieste en esta noche en medio de nosotros. Sé, Señor,
el que transforme con el poder que obró en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Haz tu oración de fe en esta noche. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida. Moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Él sigue sanando. Venciste en esa cruz. Sigue obrando, Espíritu Santo. En ti. Oro por esos problemas circulatorios, Señor. Toma autoridad allí. Hipertensión, problemas en la circulación en las piernas, Señor, varices. En el nombre de Jesús ahora sopla sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Seguro estoy en ti. Te damos toda gloria y autoridad a ti, Jesús. Te damos toda gloria y autoridad a ti, Jesús. Sigue llevándonos a esos lugares en donde solo tu poder y tu gloria se van a manifestar. La intimidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él sigue cambiando historias. Él quiere cambiar tu historia. Dale un aplauso al Señor. Un aplauso de gloria. Él está aquí. Amén. Y mientras podemos tomar nuestros lugares, quiero invitar al coro, el coro Vida Plena, que tiene su presentación hoy, mientras preparamos nuestro corazón para compartir la cena del Señor. Y también quiero aprovechar el momento para también felicitar a Cintia por su participación, porque me faltó al comienzo, así que le damos un aplauso especial también. Estuvo espectacular toda la presentación, ¿verdad?
Amén. Amén. Qué precioso. Renovamos ese aplauso. Gracias, Señor, por esa sangre derramada. Él sigue siendo nuestro Señor y Dios. Amén. Quiero invitarte que ahí donde estás podamos ponernos en pie y tenemos un momento totalmente significativo, especial para nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesús. Dice la palabra que la Pascua no fue simple coincidencia. Hay un reloj perfecto de Dios que va sincronizando absolutamente todo. Y en la Pascua, en la que los judíos recordaban la salida de Egipto, en la Pascua en la que los judíos recordaban que sus hijos habían sido y que su familia había sido guardada de la muerte en Egipto, en esa última plaga de la muerte de los primogénitos, ellos habían recibido instrucciones precisas. La sangre del cordero, pintando el madero de cada casa, iba a traer libertad de la muerte y de la esclavitud. Eso que ellos tenían en la mente era lo que Jesús, y solo Jesús, iba a poder cumplir de una vez y para siempre. Lo que el pueblo de Israel tenía que celebrar, y aún siguen celebrando cada año porque no han puesto sus ojos en Cristo. El Cordero de Dios lo cumplió una vez y para siempre. Y ahora no hay nombre sobre el nombre de Jesús, porque Él es nombre sobre todo nombre. Y delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará: Cristo es el Señor. Celebramos la cena del Señor porque entendemos que en esa cena, o que en estos símbolos, nosotros hemos abrazado esa fe que nos une a la sangre del Cordero y que nos limpia de todo pecado y nos quita la muerte y la esclavitud. Por eso Jesús volvió a darle significado a la cena pascual, y Él, estando cenando con sus discípulos, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo bendijo y lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él. Eso mismo después de cenar hizo con la copa, y el Señor le dijo: tomen, beban, este es el cáliz del nuevo pacto hecho en mi sangre, hagan esto cada vez que lo hagan en memoria de mí. Por eso ahora, cuando recibamos los símbolos en nuestras manos, yo te animo que puedas darle gracias al Señor, entendiendo esto. Señor, en esa cruz, Señor, en ese momento, Señor, en esas circunstancias, llevabas mi vida ahí. Y ahora yo te recuerdo y yo te celebro porque tengo esperanza, una esperanza que no defrauda, que no se vence y que no se marchita, que es la esperanza en Cristo Jesús. Recibimos los símbolos y, como hacemos habitualmente, lo mantenemos en la mano. Mientras tanto oramos y le decimos: Señor, bendice el pan, bendice la copa, bendice lo que vamos a recibir, y que también después podamos celebrar como tus hijos lo que con tanto amor y sacrificio llevaste en la cruz, nuestra salvación. Amén. Amén. Van a pasar por nuestro lugar, nos van a ofrecer la copa, nos van a ofrecer el pan, y también van a estar acá adelante los hermanos con las uvas para los niños, así que la pueden venir a buscar. Recuerden, reciban el símbolo y lo mantienen allí hasta que compartamos todos juntos. Hay poder
ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Celebramos su nombre. Hay poder, En Él hay poder. Hay gracia y salvación. sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Creemos, Señor, en ese poder grandioso, suficiente, que está en ti, Señor, reservado para los que creemos. Te damos toda honra, te damos gloria y honor porque nosotros abrazamos esa confianza, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que hoy, Señor, podemos estar participando de esta cena con entendimiento de que tú lo hiciste una sola vez y para siempre. Y que eres el único que está en medio de Dios el Padre y nosotros. Eres nuestro acceso, Señor. Te pedimos perdón porque sabemos que irremediablemente nuestras vidas están manchadas por el pecado. Pero es tu sangre derramada en la cruz y la obra del Espíritu la que nos llevan a que hoy nosotros podamos levantarnos en fe y decir, Señor, con toda seguridad, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, pecado, el aguijón en nuestra carne? Cristo es nuestra libertad y nuestra vida. Señor, te doy gracias. Y así como los discípulos tomaron el pan, nosotros también tomamos el pan y fortalecemos nuestra confianza en Él. Él es todo lo que necesitamos. Él es nuestro alimento que sacia por la eternidad. Compartamos el pan. Y cada uno de nosotros también tenemos una porción de esa copa. Pero hoy vamos a hacer algo particular. Hoy vamos a hacer como dijo Jesús. Tomen, y le dio y pasaron la copa. Así que yo quiero invitarte a que dejes tu lugar. Y esa copa que recibiste, que es la supuestamente tuya, quiero animarte a que se la des a alguien por quien vos vas a orar. Para que sea fortalecido, para que sea sanado, para que sea levantado, para que su espíritu no decaiga. Así que movete de donde estás. No importa ya esto, con esto estamos, creo que ya estamos terminando. No sé a quién le arruinó el plan. Pero movete de tu lugar, busca a alguien con quien esté en tu corazón. Y no solamente intercambies la copa, sino dale tu copa y oren juntos y le decimos, Señor, bendecí, fortalecer, renová su corazón, renová sus fuerzas, renová su espíritu, levantalo, consolidalo, afirmalo, Señor, que su historia verdaderamente sea digna de ser contada. Que, Señor, la confianza que tenemos en este pacto
nos levante como iglesia para seguir manteniéndonos firmes y confiados en que tú, Señor, estás al control y que no hay nada que se te haya escapado, Señor. Gracias por la familia espiritual que podemos estar formando. Gracias, Señor, por el mensaje que esta copa tiene para nosotros. Y gracias, Señor, porque el estar unidos unos a otros y a ti en primer lugar hace que nuestras vidas, Señor, se mantengan encendidas y preparadas para tu regreso. A ti, Señor, sea gloria y honra. En el nombre de Jesús compartimos la copa, nuestra esperanza de gloria. Amén.